¿Qué tal, compañeros? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión les voy a presentar el video número 4 de nuestra unidad de aprendizaje de estadística. Para esto, compañeros, permítanme mostrarles primero el contenido de la unidad de aprendizaje para ir visualizando en la sección donde estamos trabajando nuestros apuntes. Miren, eh, en el video anterior ya llegamos hasta la sección 1.2 en donde vimos la clasificación de la estadística con una estadística descriptiva y también que era una estadística inferencial. Ya vimos estos dos temas. Entonces, hoy vamos a iniciar con la unidad 2, compañeros, en donde vamos a ver las etapas del método estadístico. Principalmente dos secciones vamos a trabajar en el video del día de hoy. La sección 2.1 y la sección 2.2. Vamos a ver cómo hacemos entonces una toma de datos y qué hacemos con esos datos o cómo los ordenamos. Aquí lo está diciendo, vamos a ver una ordenación de los datos. En un video posterior, compañeros, vamos a ver la sección 2.3, en donde vamos a hacer la presentación y análisis de estos datos, en donde estamos entonces viendo los temas que competen a la unidad 2. Por lo tanto, compañeros, hoy vamos entonces a ver sección 2.1, 2.2 y permítanme presentarles estos apuntes que les tengo preparados por aquí. Son 4 hojas, compañeros, que les voy a enviar al grupo de Classroom para que ustedes los copien en su cuaderno, ¿sí? Y por aquí hay algunas imágenes como esta que ustedes las pueden imprimir y las pueden recortar para pegarlas en su cuaderno. Y la otra manera es de que las pueden hacer a mano también, ¿eh? Por aquí entonces estas imágenes o estas tablas pueden hacer esos dos procedimientos como más les parezca o tengan la oportunidad de estarlo haciendo, compañeros. Bien, entonces les voy a comentar estos apuntes para ver de qué se trata este tema de la unidad 2, ¿no? En donde vamos a ver las etapas del método estadístico, ¿sí? Y en la sección 2.1 dice que vamos a ver una recolección de datos. Entonces, permítanme por aquí leerles este apunte, compañeros, para irles explicando de qué se trata. Dice por aquí, la estadística se encarga de la recopilación. Ahí ya tenemos una información. Se encarga de la recopilación, la organización, ¿sí? El análisis e interpretación de la información. Entonces vean las diferentes etapas que tiene un método estadístico, ¿sí? Dice, por lo tanto, la recopilación de los datos es la primera de estas etapas, esta que mencionamos por aquí. Entonces, ¿sí? Ya hemos señalado que para recolectar información se puede recurrir a fuentes directas o indirectas. ¿Sí? Entonces vamos a ver a qué se refieren estas fuentes, principalmente las directas, ¿no? Dice, en el caso de las fuentes directas, hay diferentes herramientas para recolectar información, como la observación, la entrevista o la encuesta. Entonces vean que tenemos 3 herramientas, compañeros, que podemos emplear para ir al campo a recoger nuestra información para nuestros datos estadísticos o nuestro trabajo estadístico. Entonces, resumiendo, dice aquí que la estadística, la primera etapa sería la recopilación de los datos, ¿sí? ¿Cómo los vamos a recopilar? Mediante 3 herramientas que tenemos, ¿sí? Como la observación, la entrevista o la encuesta. Dice por aquí, voy a continuar leyendo. Estos instrumentos permiten medir las variables que deseamos conocer, ¿sí? Las variables, por ejemplo, como les comentaba en ejercicios anteriores o en videos anteriores que yo les decía, me interesa conocer la edad de los alumnos de la preparatoria número 4. Entonces, la edad es una variable, ¿sí? O me interesa conocer cuál es el peso en kilogramos promedio de todos los estudiantes de la preparatoria número 4. Entonces, el peso también sería otra variable. Entonces, hay diferentes variables que nosotros deseamos conocer, ¿no? Como lo está diciendo aquí, ¿sí?
estos instrumentos, la observación, la entrevista o la encuesta, nos permiten medir las variables que deseamos conocer. Dice, en el siguiente cuadro se presenta un resumen de estas tres herramientas y lo voy a leer por aquí, compañeros. Aquí está un resumen de las tres herramientas que tenemos para recopilar nuestros datos. Cuando decimos, los vamos a hacer por medio de la observación, ahí de qué se trata. Y aquí hay un resumen que dice, es un proceso que se realiza para dar seguimiento al fenómeno que se desea analizar. Para hacerlo, se utiliza una guía de cuáles son los aspectos que se deben observar. Entonces, probablemente mi recopilación de los datos sea mediante una observación y yo debo de tener entonces una lista, decir, ¿qué es lo que tengo que observar? Pues el comportamiento de algunas personas, sus hábitos, ¿qué es lo que voy a observar para ir tomando datos, ¿no? Entonces, de esa manera estaríamos haciendo nuestra recopilación de la información o nuestra recopilación de los datos mediante la herramienta de la observación, pero tengo que tener una lista de decir qué es lo que, qué aspectos voy a observar, ¿no? Sus hábitos de uso de Internet, por ejemplo, ¿sí? Sus hábitos de diversión, entonces, ¿qué es lo que voy a observar? Debo de tenerlo ya bien definido. Hay otra herramienta, entonces, para también la recopilación de los datos, que sería por medio de la entrevista. Y aquí en su resumen dice, se realiza siguiendo un guión de preguntas previamente establecidas, porque pues, voy a entrevistar a alguien, ¿no? Entonces, si lo voy a entrevistar, pues normalmente ya debo de saber qué preguntas le tengo que hacer, ¿sí? De acuerdo a qué variables deseo conocer. Entonces aquí dice que ya siguiendo un guión de preguntas previamente establecidas, según el fenómeno que se está estudiando. Pues sí, voy a hacer preguntas de acuerdo a los datos que me interese conocer, ¿no? Dice, puede ser abierta, solo se dice el tema general y se permite al entrevistado hablar libremente al respecto. Es como pedirle una opinión, ¿no? Decirle, oye, ¿qué opinas de X asunto? Y ya el entrevistado me dirá, ah, pues mira, yo opino que esto, que lo otro, que aquello está mal o está bien o que X cosa, ¿no? O sea, lo dejo que se desahogue, dijéramos de esa manera, ¿no? Que me dé toda su información. ¿Sí? Dice, o semiestructurada, ¿sí? Entre paréntesis dice, se lleva un guión con las preguntas que se desean conocer, pero hay flexibilidad para decidir cuáles utilizar al momento de realizar la entrevista. Es decir, puedo ya entonces llevar un guión de preguntas, de decir, voy a entrevistar a unas personas para conocer la información que quiero analizar para mis datos estadísticos y voy a llevar ya un guión de preguntas. Si es abierta, yo le pregunto su opinión sobre un tema y él que me diga todo lo que me quiera decir, pero también puede ser que sea semiestructurada, o sea, llevo mis preguntas y de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la entrevista, hay algunas que sí le voy a poder preguntar y hay otras que a lo mejor ya no es conveniente preguntarla, porque a lo mejor ya está implícita en una respuesta que me dio o ya no es conveniente que le haga esa otra pregunta. Entonces, eso es semiestructurada. ¿Sí? Bien, vamos a ver la tercera herramienta de cómo podemos recopilar nuestra información. Entonces, dice aquí que es mediante una encuesta. ¿Sí? Entonces, ¿ahí a qué se refiere, compañeros? Aquí lo está explicando. Puede ser autoaplicada. Y entre paréntesis explicamos esto. Dice, la persona encuestada la llena por sí misma. Eso es autoaplicada. Ellos la llenan por sí mismos, ¿no? O puede ser llenada por el otro, por el que está tomando los datos, conocido como encuestador, el cual va llenando el formulario. A lo mejor esta ya es la que nos ha tocado más veces que las otras dos herramientas anteriores, ¿no? Dice, las preguntas generalmente son cerradas, ¿sí?
con respuestas que pueden ser sí o no, poco, mucho, nada, etcétera, respuestas cerradas. Entonces, probablemente ya por ahí nos haya tocado en alguna ocasión que nos hacen una encuesta, ¿no? Y ya sea que nos dice el encuestador, oiga, a ver, ¿qué opina? ¿Le gustó, por ejemplo, le gustó la comida de este restaurante? Y yo puedo decir sí, ¿no? O también puedo decir poco, o sí, me gustó mucho, ¿no? Son respuestas que yo le puedo dar y el encuestador va llenando en su formulario, ¿no? Para ir teniendo la información. Entonces, compañeros, así, a grandes rasgos, estas son las 3 herramientas que tenemos para recopilar nuestra información. Puede ser por medio de la observación, puede ser por medio de una entrevista o puede ser por medio de una encuesta. ¿Sí? Bien. Y luego, ¿qué hacemos con esa información? Dijéramos, ya fuimos por ahí al campo, así se dice cuando vamos a un centro comercial, vamos por ahí afuera de una plaza, vamos por ahí al Zócalo a entrevistar gente, pues, o a recopilar más bien información. Eso se llama ir al campo, a traer o a recopilar nuestros datos, ¿no? Y los vamos llenando en nuestros formatos, dijéramos, dependiendo de qué herramienta hayamos utilizado de estas 3. Vamos recopilando la información, pero luego tenemos toda la información que se llama información cruda. Ahora, ¿qué le hago a esa información, no? Porque pues, ya me la dieron y de cierta manera tengo que darle su tratamiento estadístico, de eso se trata, ¿no? Entonces vean por aquí, dice en la sección 2.2, ordenación de los datos. Entonces, dice, existen muchas formas de organizar los datos. Esos datos que fui a pedir a la entrevista o a la encuesta o a lo que sea, ¿no? Dice, existen muchas formas de organizar los datos. Para poder decir cuál es la mejor, se debe tener muy claro para qué se quiere la información. ¿Sí? Es decir, ya fui a preguntar la información, ya la fui a recopilar, pero ¿para qué la quiero? Entonces, dependiendo de para qué la necesito, es la forma en que la voy a organizar. Y entonces por aquí tengo una breve tablita en donde dice la organización de los datos. Hay dos maneras. Pueden no estar organizados, ¿sí? O pueden estar organizados en clases y frecuencias. Entonces, más adelante vamos a ya estar trabajando estas 2 maneras de cómo organizar los datos. Pero es importante entonces hacernos, dijéramos, una pregunta, ¿no? O alguna, dijéramos, duda. Decir, ¿y para qué sirve tener organizada la información? ¿Sí? Porque aquí me dice que la debo de organizar, pero ¿para qué la voy a organizar? Entonces, por aquí les pongo algún ejemplo en donde dice, imagina que se te pide que hagas una presentación de 3 minutos frente a tu grupo sobre tu comunidad. ¿Sí? Ahorita pues no estamos en clases presenciales, ¿no? En donde pudiéramos hacer esta actividad. Pero imaginen que el maestro les diga, oye, a ver, cada alumno, te voy a dar 3 minutos, ¿sí? Con tiempo medido, 3 minutos y háblame sobre tu comunidad. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Digamos, es una pregunta muy grande, ¿eh? Háblame sobre tu comunidad. Y aquí lo estoy mencionando. Dice, ¿crees que puedes hablar de todo lo que hay en tu comunidad? Si no, ¿de qué hablarías? Si crees que no puedes hablar de todo, entonces, ¿de qué hablarías? ¿Hablarías de su tamaño? ¿O hablarías de sus habitantes? ¿O hablarías de su vegetación y clima? ¿De qué hablarías? Entonces, de cierta manera, esto está implícito en decir, oye, tengo yo información de mi comunidad, la conozco, ¿sí? Conozco mi comunidad. Y me dicen que haga una presentación frente a mi grupo de 3 minutos y hable de mi comunidad, pero ¿qué voy a decir? Entonces tengo que tener organizada mi información, porque si no voy a parecer como loco hablando de un tema y de otro y a lo mejor ni digo nada, ¿no? Entonces hay que tener organizada la información. Y por aquí les pongo un ejemplo, compañeros. Miren, dice, supón que decides trabajar sobre las edades
de los habitantes de tu comunidad. Entonces, voy a hablar sobre las edades, así. Ya decidí un tema, dijéramos, ¿no? Porque pues, no puedo hablar de todo lo que hay en mi comunidad, ¿no? Pero ya decidí que voy a hablar sobre las edades de los habitantes, pero que la población de mi comunidad es de 3,500 personas. Ese es el número de habitantes que hay. Son muchos, 3,500. Dice, como aquí me faltó la palabra tiempo. Como no tienes tiempo de ir a preguntarle su edad a cada uno de ellos, le agregan aquí la palabra tiempo, por favor, ¿eh? Como no tienes tiempo de ir a preguntarle su edad a cada uno de ellos, decides salir a la calle y entrevistar a las primeras 50 personas que te encuentres en el camino, ¿sí? Entonces, vean que aquí ya estamos incluso aplicando conceptos estadísticos de que toda la población de mi comunidad, dijéramos, son 3,500 personas, pero decido nada más preguntarle a las primeras 50 personas que me encuentre. Entonces estoy tomando una muestra de la población. Recuerden lo que vimos en videos anteriores. Cuando no puedo tomar datos de todo el universo de individuos, puedo tomar una muestra nada más. Y esa muestra pequeñita, ¿sí? De cierto tamaño, es a la que le voy a tomar datos, ¿sí? Y aquí ya lo está diciendo, ¿no? Entonces dice, los datos que encontraste son los siguientes, y aquí tenemos la tabla 2.1, en donde me dice, aquí están las edades de los 50 encuestados en mi comunidad. Y por ahí pasó un niño de 2 años, ¿no? ¿Cuántos años tienes, niño? Le pregunté, estoy haciendo mi encuesta, ¿no? Ya me contó, 2, ¿no? Y por ahí fueron pasando más personas, ¿sí? Y les fui preguntando la edad. Y otro me dijo, tengo 17 años. Después pasó otro chamaquito por ahí, tiene 6. Hay otro que lleva 5. Otro tiene 14. Y aquí están los 50 datos que me dieron, así como me los fui encontrando. Vean entonces que están desorganizados. Los fui registrando conforme me encontré a las personas, ¿no? Y les fui preguntando su edad y así los anoté. Están desorganizados. Si aquí en esta tabla yo ahorita o me hace una pregunta alguien y me dice, oye, de estos 50 edades que tú tienes aquí, de estas 50 datos, ¿sí? ¿Cuántas personas hay que tienen edades de 15 a 20 años? Híjole, buscarle va a estar un poquito difícil, a lo mejor por ahí se me pasa uno. ¿Cuántos hay? ¿Cuántas personas hay que tienen edades desde 15 hasta 20 años? Y entonces están todos desorganizados. Aquí es donde entonces debo de decir, espérenme tantito, primero déjame organizar mis datos. Entonces aquí lo estoy mencionando, miren, ¿cómo ordenarías la información? ¿Sí? ¿Cómo la ordenaríamos esto? ¿Sí? Entonces aquí lo digo, no existe una forma única de ordenar los datos. Eso debe de quedar bien claro. No existe una forma única. Dice, puede ser de menor a mayor. Entonces puedo ordenar mis datos en una tablita, en otra tablita, dijéramos, voy ordenando de menor a mayor, así las edades. O también dice aquí, de mayor a menor. Entonces busco cuál es el mayor y de ahí voy hacia abajo, no ordenando mis datos, pero bien ordenaditos por edad. O también puede ser por decenas, es decir, de 0 a 10 o de 1 a 10, ¿cuántos datos tengo? Y luego de 11 a 20, ¿cuántos datos hay? Y los voy organizando por decenas, ¿no? De 21 a 30, ¿cuántos tengo? Y entonces esa es otra manera de organizar datos. Por eso dice al principio del párrafo, no existe una forma única, hay varias, ¿no? Dice, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor de todas ellas? ¿De menor a mayor o de mayor a menor o por decenas o por grupos? ¿Cuál es la mejor? Y aquí dice, la que te convenga, ¿sí? De acuerdo con el propósito de tu investigación, de acuerdo a lo que tú
tengas como objetivo, esa es la que te va a convenir y tú vas a decidir cuál es la que más te conviene, cómo los vas a ordenar, ¿vale? Entonces dice, realiza el siguiente ejercicio. Vamos a aplicar esto entonces ya de una vez, compañeros. Realiza el siguiente ejercicio. Selecciona una de las formas de ordenar la información de edades en la siguiente tabla. Ahorita les muestro una tabla que está por aquí. Ahí la vamos a organizar. ¿Sí? Dice, la cual puede ser de mayor a menor. Ustedes decidan, los compañeros. Cada uno de ustedes decida en su tarea cómo los van a ordenar. ¿De mayor a menor? O la otra, de menor a mayor. ¿Cómo lo quieren ordenar? Cada quien decida una de estas dos opciones, ¿eh? Y los van a ordenar aquí en esta tabla, la tabla 2.2, en donde dice edades ordenadas de los 50 encuestados en la comunidad. Y aquí voy a ordenar mis datos. Estos datos que tengo por aquí, los voy a ordenar. Ustedes nada más van a decidir si lo quieren hacer de mayor a menor o al revés, de menor a mayor. Ustedes, cada quien lo debe de decidir. Cuando termines, contesta las siguientes dos preguntas. Entonces, ya cuando terminemos en esta tabla de ordenar nuestros datos, va a ser bien fácil contestar estas dos preguntas. ¿Cuántas personas están en el rango de edad de 20 a 30 años? Y entonces ya están ordenados y es muy rápido contarlos. Es decir, a ver, de 20 a 30 hay 1, 2, 3, 4, hay tantas personas. Y aquí le pongo tantas personas. ¿Sí? En cambio, si no están ordenados como aquí y me dijeran, oye, ¿cuántas personas hay en el rango de 20 a 30 años? Híjole, aquí es más difícil decir, a ver, de 20 a 30 a ver, aquí hay uno, por aquí hay otro, a ver dónde hay más. Entonces es más difícil. Pero cuando ya los ordenamos, es muy rápido contestar esta pregunta. La número 2, ¿cuál es el mayor grupo de personas con la misma edad? También aquí, si no están ordenados los datos, es muy difícil contestarla, porque ¿cuál es el grupo de, cuántos hay que tienen, por decir, híjole, aquí 26 años, ya hay dos, a ver, habrá otro que tenga 26, porque a lo mejor los que tienen 11, miren, aquí hay dos que tienen 11, habrá uno que tenga más, un grupo que tenga más la misma edad, a lo mejor hay otro por ahí, aquí hay de 31, acá está otro de 30. Es más difícil estar haciendo esto. Entonces, la pregunta que me dice, ¿cuál es el mayor grupo de personas con la misma edad? Si los tengo ordenados, entonces yo puedo ver exactamente, decir, ah, mira, todos estos de X edad son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, están juntitos todos, ¿sí? Y entonces ya puedo contestar más rápido esta pregunta. Para eso, así a grandes rasgos y de una manera muy, muy sencilla, estamos aplicando los conceptos de recopilar datos y luego ordenar esos datos y para qué me sirve ordenarlos también, ¿no? Entonces, ya por acá dice, ordena en esta tabla la información de las edades contenidas en la tabla 2.1. Entonces aquí, en esta tabla 2.2, voy a poner las edades ya ordenadas de los datos que están en la tabla 2.1. Y la tabla 2.1, pues esta que tenemos aquí, ¿no, compañeros? Entonces, esa es también parte de la tarea, compañeros, de que ustedes van a decidir si los ordenan de menor a mayor o al revés, de mayor a menor. Ustedes decidanlo. Entonces, con mucho cuidado, van viendo los datos, ¿sí? Los ordenan con mucho cuidado y los escriben aquí en esta tabla, ya bien ordenaditos. Y cuando ya los tengan ordenados, van a contestar estas dos preguntas que están por aquí. Bien, compañeros, entonces este es el tema que les he traído el día de hoy, en donde estamos viendo ordenación de los datos y previamente a eso vimos la recolección de los datos en las etapas del método estadístico. Entonces, compañeros, es la sección 2.1 y 2.2 de nuestros apuntes. Ya en un video posterior vamos a ver la sección 2.3, en donde vamos a hacer la presentación y el análisis de esos datos que estamos trabajando. Vamos a continuar con este ejemplo que tenemos por aquí de las edades de las 50 personas y con esos datos vamos a hacer más adelante lo que es la presentación y análisis de los datos. Bien, compañeros, entonces hasta aquí le voy a dejar en el video del día de hoy. Son 4 hojitas que les voy a mandar ahí al grupo. Pásenlas en su cuaderno y contesten, ordenen primero los datos en la tabla y contesten las dos preguntas que están también por ahí en el apunte. Bien, compañeros, entonces eso es todo por esta clase. Les mando un cordial saludo, pásenla bien.
Sean felices y nos vemos en un siguiente video.